Él le mandó dinero durante 20 años, mientras ella construía una casa con otro hombre, pero la vida tiene formas extrañas de hacer justicia. Me llamo Beatriz y voy a contarles la historia de mi hermano Ramón, una historia que me parte el alma cada vez que la recuerdo, pero que también me enseñó que en esta vida todo, absolutamente todo, se paga. Algunos le llaman karma, otros justicia divina. Yo solo sé que lo que le pasó a mi hermano y a la mujer que lo traicionó es algo que necesito contar, porque hay miles de hombres y mujeres viviendo historias similares ahora mismo, lejos de casa, trabajando hasta romperse el lomo por familias que a veces no merecen tanto sacrificio. Ramón es mi hermano mayor. Nos llevamos 3 años. Crecimos juntos en un rancho pequeño de Michoacán, de esos pueblos donde todos se conocen y la vida transcurre despacio, al ritmo de las cosechas y las fiestas del pueblo. Éramos 6 hermanos en total, y la vida no era fácil. Mi papá trabajaba en el campo de sol a sol, y mi mamá hacía y vendía quesos para ayudar con los gastos. Nunca nos faltó comida en la mesa, pero tampoco sobraba nada. Ramón siempre fue el más trabajador de todos. Desde chico ayudaba a mi papá en el campo, se levantaba antes que saliera el sol y no paraba hasta que oscurecía. Era callado, de esos hombres de pocas palabras pero de hechos grandes. Cuando tenía 18 años, se enamoró de Lucía, una chava del pueblo vecino. Era bonita, eso sí, con ojos grandes y una sonrisa que engañaba. Digo que engañaba porque detrás de esa sonrisa había algo que ninguno de nosotros vimos entonces, algo oscuro que solo el tiempo revelaría. Se casaron cuando Ramón tenía 20 años y ella 19. Fue una boda humilde en la iglesia del pueblo, con mariachi y comida hecha por todas las tías. Lucía se veía hermosa con su vestido blanco prestado, y Ramón no podía dejar de mirarla. Estaba perdidamente enamorado. Todos lo estábamos viendo y todos pensábamos que hacían bonita pareja. Qué equivocados estábamos. El primer año de casados vivieron en un cuartito que rentaron cerca de la casa de mis papás. Ramón seguía trabajando en el campo, pero el dinero apenas alcanzaba. Lucía quedó embarazada a los pocos meses de casarse. Cuando nació mi sobrina Lupita, Ramón estaba feliz, pero también preocupado. Tenía una familia que mantener y el trabajo en el pueblo no daba para nada. Fue entonces cuando empezó a hablar de irse al norte. Decía que allá se ganaba en dólares, que en unos años podría juntar suficiente para comprar un terrenito y construir su propia casa. Lucía no quería que se fuera, lloraba, le rogaba que no la dejara sola con la bebé, pero la realidad era que necesitaban dinero. Mi hermano tomó la decisión más difícil de su vida, dejar a su esposa y su hija recién nacida para irse a Estados Unidos a trabajar. Recuerdo el día que se fue como si fuera ayer. Fue un amanecer frío de noviembre. Toda la familia fuimos a despedirlo al centro del pueblo donde saldría el camión que lo llevaría a la frontera. Lucía cargaba a Lupita, que apenas tenía 3 meses. Lloraba sin parar, aferrada a Ramón como si al soltarlo fuera a desaparecer para siempre. Él también lloraba, aunque trataba de disimularlo. Le prometió que trabajaría duro, que mandaría dinero cada semana, que en unos años regresaría para quedarse. Mi mamá le dio su bendición y le puso una medallita de la Virgen de Guadalupe en el cuello. Le dijo que lo cuidaría en el camino. Mi papá solo lo abrazó fuerte, sin palabras, porque los hombres de esa generación no sabían expresar con palabras lo que sentían. Yo le di un abrazo también y le dije que cuidara mucho a mi cuñada y a mi sobrina. Él asintió y se subió al camión con su mochila al hombro y el corazón destrozado. El viaje fue terrible. Ramón nos contó después que tardó 2 semanas en cruzar. Caminó por el desierto durante días, pasó frío y calor extremos. Se quedó sin agua. Pensó que se iba a morir. Pero finalmente llegó a California, donde un primo lejano le había conseguido trabajo en la construcción. Empezó ganando muy poco, compartiendo un cuarto con otros 5 paisanos, comiendo frijoles y tortillas todos los días para ahorrar cada centavo posible. Llamaba a Lucía cada semana desde un teléfono público.
Las llamadas eran breves porque cada minuto costaba. Le preguntaba por Lupita, por cómo estaban, le decía que la extrañaba. Lucía siempre le pedía más dinero, que necesitaba para los pañales, para la leche, para la ropa de la niña. Ramón mandaba todo lo que podía, quedándose él con lo mínimo para sobrevivir. Los meses se convirtieron en años. Ramón trabajaba como animal. 12, 14 horas diarias, fines de semana, días festivos, no importaba. Mientras hubiera trabajo, él estaba ahí. Se rompía la espalda cargando materiales, trabajando bajo el sol abrasador del verano y el frío penetrante del invierno. Sus manos se llenaron de callos, su piel se curtió, su cuerpo envejeció más rápido de lo que debería, pero seguía adelante porque tenía un propósito, su familia. Cada quincena mandaba casi todo su sueldo a México. Lucía recibía el dinero y siempre tenía una lista nueva de cosas que necesitaba. Que Lupita necesitaba zapatos nuevos porque crecía muy rápido. Que había que pagar el doctor porque la niña se enfermó. Que el cuarto donde vivían se estaba cayendo y necesitaban uno mejor. Ramón mandaba el dinero sin cuestionar. Confiaba en ella ciegamente. Si alguna vez has trabajado lejos de tu familia, si conoces el dolor de perderte los primeros pasos de tus hijos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, por estar en otro país rompiéndote el lomo, suscríbete a este canal, porque esta historia es de todos los que hemos tenido que elegir entre estar presentes o poder darles de comer. Pasaron 5 años. 5 años en los que Ramón no vio a su hija. Solo la conocía por fotos que Lucía le mandaba de vez en cuando. Fotos donde Lupita crecía, cambiaba, se convertía en una niña que no lo conocía. Cuando hablaban por teléfono, Lupita le decía papá, pero era una palabra vacía para ella. No tenía recuerdos de él, no sabía quién era ese hombre que llamaba desde tan lejos. Ramón sufría con eso. Me lo decía en las pocas veces que lograba llamarme a mí también. Lloraba por teléfono, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena todo este sacrificio. Yo trataba de animarlo, de decirle que sí, que estaba dando a su familia una oportunidad mejor. Pero la verdad es que yo también tenía dudas. En el pueblo empezaron a correr rumores, cosas que la gente murmuraba en las tiendas, en la iglesia, en las fiestas, que Lucía andaba muy arreglada últimamente, que la veían mucho con un hombre, el dueño de una ferretería del pueblo, que se reía mucho con él, que parecía muy feliz para ser una mujer cuyo marido estaba lejos. Mi mamá escuchó esos rumores y se preocupó. Fue a hablar con Lucía, le preguntó directamente si había algo de cierto en lo que la gente decía. Lucía se ofendió muchísimo. Lloró y le juró por Dios y por su hija que no había nada, que la gente era mala y envidiosa, que ella amaba a Ramón y lo estaba esperando fielmente. Mi mamá le creyó, o quiso creerle. Pero los rumores no paraban. Cada vez eran más fuertes, más específicos, que las veían a Lucía y al hombre de la ferretería salir juntos en su camioneta, que él la llevaba a otros pueblos para que no los vieran tanto, que había comprado un terreno a nombre de ella, que estaban construyendo una casa. Yo no sabía si decirle algo a Ramón. No quería preocuparlo, no quería que sufriera más de lo que ya sufría, pero tampoco podía dejar que lo engañaran así. Finalmente decidí escribirle una carta. En ese entonces no había celulares como ahora, no podías mandar mensajes al instante. Las cartas tardaban semanas en llegar. Le conté lo que se decía en el pueblo. Le dije que no sabía si era verdad, pero que me parecía que debía saberlo. Le sugerí que regresara aunque sea de visita, que viera con sus propios ojos cómo estaban las cosas. Ramón recibió mi carta y llamó inmediatamente. Estaba destrozado. No quería creer lo que le había escrito. Decía que Lucía no era capaz de hacerle eso, que la gente era chismosa, que todo era mentira, pero las dudas ya estaban sembradas en su corazón. Empezó a llamar más seguido a Lucía, a hacerle preguntas, a preguntarle qué hacía, con quién andaba, por qué la gente decía esas cosas. Lucía se enojaba. Le reclamaba que no confiara en ella después de todo lo que había aguantado sola.
Le decía que era injusto que la acusara sin pruebas. Y Ramón, que la amaba con todo su corazón, le pedía perdón. Le decía que tenía razón, que él confiaba en ella, que la gente era mala. Pasaron otros 5 años así, 10 años en total desde que Ramón se había ido, 10 años mandando dinero religiosamente, 10 años perdiéndose la vida de su hija, 10 años confiando en una mujer que, como todos en el pueblo sabíamos ya, pero nadie se atrevía a decirle directamente, lo estaba traicionando descaradamente. Porque sí, era verdad. Lucía tenía una relación con el dueño de la ferretería, un hombre llamado Ernesto, que era casado también, pero que al parecer eso no le importaba. Se veían a escondidas, aunque cada vez eran menos cuidadosos. La casa que estaban construyendo en el terreno que él había comprado a nombre de Lucía era impresionante. 2 pisos, cochera para 2 carros, jardín grande, una casa que Ramón nunca hubiera podido pagar con lo que ganaba. Lucía le decía a Ramón que estaba ahorrando el dinero que él mandaba, que estaba juntando para cuando él regresara y pudieran comprar su propia casa. Ramón le creía. Seguía mandando dinero, confiando en que todo ese esfuerzo tendría sentido algún día. En el año 15, Ramón finalmente logró arreglar sus papeles. Un patrón para quien había trabajado durante años lo ayudó a conseguir una residencia legal. Fue un proceso largo, pero finalmente lo logró. Eso significaba que podía viajar a México y regresar sin problemas. Decidió que era hora de ir a ver a su familia después de 15 años de ausencia. Nos avisó con un mes de anticipación. Todos estábamos emocionados. Yo, mis papás, mis hermanos, íbamos a ver a Ramón después de tanto tiempo. Lucía también dijo estar emocionada. Decía que Lupita por fin conocería a su papá, que sería un reencuentro hermoso, pero yo veía algo en sus ojos, nerviosismo, miedo tal vez. El día que Ramón llegó, fue un día de fiesta en el pueblo. Llegó más delgado, más moreno, más viejo de lo que sus años indicaban, pero era él, mi hermano. Lo abrazamos todos, lloramos, reímos. Lupita, que ya tenía 15 años, lo abrazó también, aunque era obvio que no sentía nada. Para ella era un extraño que compartía su sangre, pero nada más. Lucía actuó perfecto. Lo abrazó, lloró, le dijo cuánto lo había extrañado. Ramón estaba feliz, aliviado. Todos sus miedos, todas sus dudas parecían desaparecer en ese momento. Pensó que había estado equivocado, que los rumores eran mentira, que su esposa había sido fiel. Se quedó en México por un mes. Durante ese tiempo visitó a toda la familia, conoció al pueblo nuevamente, pasó tiempo con Lupita tratando de construir una relación que nunca había existido. Lucía estaba con él todo el tiempo, actuando como la esposa perfecta, pero yo la veía cómo checaba su teléfono constantemente, cómo se ponía nerviosa cuando sonaba, cómo se iba a hablar en privado. Ramón le preguntó por la casa que estaban construyendo. Lucía le dijo que había logrado ahorrar suficiente del dinero que él mandaba para comprar un terreno pequeño, que estaba construyendo poco a poco con el dinero que le sobraba. Lo llevó a verlo. Era un terreno en la orilla del pueblo, con los cimientos de lo que sería una casa pequeña. Nada impresionante. Lo que Ramón no sabía es que la casa grande, la casa de 2 pisos que Lucía estaba construyendo con Ernesto, estaba del otro lado del pueblo. Lucía lo mantuvo lejos de esa zona durante todo su viaje. Le decía que no había nada interesante por ahí, que mejor fueran a otros lugares. Yo sabía, toda la familia sabía, pero nadie se atrevía a decirle. No queríamos ser nosotros los que le rompiéramos el corazón. Además, ¿cómo le dices a tu hermano que su esposa, la mujer por la que ha trabajado como esclavo durante 15 años, lo está traicionando? Es una verdad que destroza. El mes pasó y Ramón tuvo que regresar a Estados Unidos. Se despidió de todos con lágrimas en los ojos. Le prometió a Lucía que trabajaría otros 5 años más, que juntaría suficiente dinero para poder regresar definitivamente, para terminar la casita y vivir juntos como familia. Lucía asintió,
Prometió esperarlo. Dijo que lo amaba. Ramón se fue con el corazón lleno de esperanza renovada. Pensaba que todo valía la pena, que su sacrificio tenía sentido, que su familia lo estaba esperando fielmente. Los siguientes 5 años fueron iguales. Ramón trabajando incansablemente, mandando dinero, llamando cada semana, soñando con el día que pudiera regresar para siempre. Lucía recibiendo el dinero, construyendo su vida con otro hombre, actuando como si nada. La casa grande terminó de construirse. Era hermosa. Ernesto y Lucía se mudaron ahí con Lupita. Le dijeron al pueblo que era una casa que Ernesto había comprado para su sobrina. Una mentira que nadie creía, pero que nadie cuestionaba abiertamente. Lupita sabía la verdad. Sabía que su mamá vivía con ese hombre, que compartían cuarto, que eran pareja, pero también sabía que no debía decir nada cuando su papá llamaba. Llegó el año 20. 20 años desde que Ramón se había ido. 20 años de sacrificio, de soledad, de trabajo duro. Había ahorrado lo suficiente. Tenía pensado regresar definitivamente a México, terminar la casita que supuestamente Lucía había empezado y vivir sus últimos años con su familia. Tenía 52 años, pero su cuerpo parecía de 70. 20 años de trabajo de construcción te destrozan. Nos avisó que regresaba, esta vez para quedarse. Estábamos felices, pero también aterrados, porque sabíamos que la verdad iba a salir, que no había forma de ocultarla más, y que cuando Ramón la descubriera, se iba a morir. Si alguna vez has tenido que guardar un secreto que sabías que iba a destruir a alguien que amas, si has cargado con esa culpa de no saber si decir la verdad o proteger la ilusión, suscríbete, porque estas son las decisiones imposibles que la migración nos obliga a tomar. Ramón llegó en marzo. Primero pasó unos días con nosotros, con mis papás. Platicamos, reímos, lloramos, recordando viejos tiempos. Él estaba emocionado de finalmente estar en casa para quedarse. Hablaba de sus planes, de cómo iba a arreglar la casita, de cómo iba a pasar tiempo con Lupita, que ahora tenía 20 años y ya era toda una mujer. Después de una semana, decidió ir al terreno donde supuestamente estaba la casita. Quería ver el progreso, empezar a planear qué faltaba. Lucía trató de disuadirlo. Le dijo que mejor descansara unos días más, que no había prisa. Pero Ramón insistió. Quería ver su futura casa. Llegaron al terreno y lo que encontró lo confundió. La casita seguía igual que hace 5 años. Los mismos cimientos, nada más. Ni una pared nueva, ni un ladrillo adicional. Le preguntó a Lucía qué había pasado. ¿Dónde estaba todo el dinero que había mandado específicamente para la construcción durante estos 5 años? Lucía inventó excusas. Que había habido imprevistos, que Lupita había necesitado cosas para la escuela, que los materiales habían subido mucho de precio. Ramón estaba confundido, pero todavía no sospechaba nada. Decidieron ir al pueblo a comprar materiales para empezar la construcción. Mientras manejaban, pasaron por la zona que Lucía siempre había evitado, y ahí la vio. La casa grande, hermosa, imponente, con un jardín precioso y 2 carros estacionados afuera. Ramón le preguntó a Lucía de quién era esa casa. Lucía se puso pálida. Tartamudeó algo sobre que era de alguien del pueblo, que no sabía bien, pero Ramón vio algo que le heló la sangre. En el jardín había ropa tendida, ropa de mujer que reconoció, ropa que él mismo había comprado y enviado a Lucía desde Estados Unidos. Detuvo el carro, bajó, caminó hacia la casa aunque Lucía le gritaba que regresara, que no fuera, que se metiera al carro. Ramón tocó la puerta. Un hombre abrió. Ernesto. Lo miró confundido, preguntando qué se le ofrecía. Ramón preguntó de quién era la casa. Ernesto, que no sabía quién era este hombre, dijo que de su familia. Entonces Lupita apareció atrás de Ernesto. Se quedó helada al ver a su papá ahí. Ramón la miró, luego miró a Ernesto, luego a Lucía, que estaba llorando en el carro, y entendió todo. No gritó, no hizo un escándalo, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar.
Lucía corrió tras él, tratando de explicar, de justificar, de rogar perdón, pero Ramón no la escuchaba. Caminó hasta llegar a casa de mis papás. Entró a su cuarto de la infancia, se acostó en la cama y se puso a llorar como un niño. No salió de ese cuarto por 3 días. No comió, apenas tomó agua, solo lloraba. Mi mamá estaba desesperada. Yo también. Ver a mi hermano así, a ese hombre fuerte que había soportado 20 años lejos de casa, completamente destruido, era insoportable. Lucía vino a buscarle. Mi papá no la dejó entrar. Le dijo que ya había hecho suficiente daño, que se fuera y no regresara. Lucía lloraba. Decía que podía explicar, que las cosas no eran como parecían. Pero todos sabíamos la verdad. 20 años de traición. 20 años usando el dinero de Ramón para construir una vida con otro hombre. Eventualmente, Ramón salió del cuarto. Estaba cambiado. Ya no era el hombre esperanzado que había llegado. Era alguien roto, vacío. Habló con un abogado. Inició el divorcio. Lucía no puso resistencia. ¿Qué podía decir? ¿Qué defensa tenía? Ramón regresó a Estados Unidos. Dijo que en México ya no tenía nada, que todo por lo que había trabajado había sido una mentira. Volvió a su trabajo en la construcción, a su cuartito compartido, a su vida solitaria, pero ahora sin ni siquiera la ilusión de una familia esperándolo. El pueblo se volvió en contra de Lucía. La gente que antes guardaba silencio ahora hablaba abiertamente. La señalaban en la calle, murmuraban cuando pasaba. Nadie quería tratar con ella. Ernesto, que estaba casado, también enfrentó consecuencias. Su esposa se enteró de todo y lo corrió de la casa. Pidió el divorcio y pidió la casa grande que estaba a nombre de Lucía como parte de la compensación, porque había sido comprada con dinero conyugal. El proceso legal fue largo y complicado, pero eventualmente la esposa de Ernesto ganó. Lucía tuvo que entregar la casa, esa casa hermosa por la que había traicionado a Ramón, esa casa que representaba 20 años de engaño, ya no era suya. Tuvo que mudarse de regreso al cuartito viejo donde había vivido cuando Ramón se fue 20 años atrás. Ernesto la dejó, sin la casa, sin el dinero, sin la seguridad de una vida cómoda. Ya no le interesaba. Se fue a vivir con una hermana a otra ciudad. Lucía se quedó sola con Lupita. Lupita también sufrió las consecuencias. El pueblo la veía como cómplice de su madre. Sabía la verdad, y nunca le dijo nada a su padre. Las muchachas de su edad la rechazaron. No conseguía trabajo en el pueblo porque nadie quería contratar a la hija de la mujer que había traicionado al pobre Ramón. Eventualmente Lupita se fue también. Se fue a la Ciudad de México, buscando empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Dejó a Lucía completamente sola. Lucía intentó contactar a Ramón. Le mandaba mensajes por Facebook, por WhatsApp, pidiendo perdón, diciendo que estaba arrepentida, que había cometido un error, que podían empezar de nuevo. Ramón nunca respondió. La bloqueó de todas partes. El dinero que Ramón había mandado durante 20 años se había esfumado. No había ahorros. No había casa. No había nada que mostrar por 2 décadas de trabajo esclavo. Todo se había gastado en construir la vida de Lucía con otro hombre, una vida que ahora también se había desmoronado. Lucía tuvo que empezar a trabajar. Nunca había trabajado en su vida. Ramón siempre había proveído todo. Ahora, a sus 45 años, tuvo que conseguir trabajo limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera para sobrevivir. El pueblo la contrató, pero le pagaba poco, era su forma de castigarla. Mientras tanto, Ramón seguía en Estados Unidos. Había conocido a alguien, una mujer mexicana también, divorciada, con hijos ya grandes. Una mujer buena que no le pedía nada, que solo quería compañía. Se hicieron pareja, no se casaron, pero vivían juntos. Ella cuidaba de Ramón, que estaba enfermo de la espalda después de tantos años de trabajo duro. Lo acompañaba a sus citas médicas, le cocinaba, le daba el amor que Lucía nunca le dio realmente. Ramón encontró paz, no la felicidad completa quizás,
porque las cicatrices de 20 años de traición no sanan fácilmente. Pero encontró paz, alguien que lo valoraba, alguien que no lo veía como una fuente de dinero, sino como un ser humano que merecía amor y respeto. Pasaron los años. Lucía envejeció sola en ese cuartito, sin familia que la visitara, sin amigos. El pueblo nunca la perdonó. Seguía trabajando, sobreviviendo apenas, recordando cada día la vida que había tenido y destruido con sus propias manos. Lupita eventualmente se reconcilió con su papá, viajó a Estados Unidos a visitarlo, lloró, le pidió perdón por no haberle dicho la verdad. Ramón la perdonó, no era culpa de ella. Era una niña atrapada en una situación imposible. Ahora tienen una relación. No es perfecta, pero existe. Lupita llama. Visita cuando puede. Está tratando de recuperar los 20 años perdidos. Esta historia me enseñó muchas cosas. Me enseñó que el sacrificio sin comunicación, sin presencia, puede ser en vano. Que el amor a distancia necesita más que dinero para sobrevivir. Que la confianza ciega puede ser peligrosa. Pero sobre todo me enseñó que las acciones tienen consecuencias. Que puedes pensar que te estás saliendo con la tuya, que nadie se va a dar cuenta, que puedes construir una vida sobre mentiras y traiciones, pero eventualmente todo se derrumba. Lucía perdió todo, la casa grande que tanto quería, el hombre por el que traicionó a su esposo, la relación con su hija, el respeto del pueblo, su dignidad, todo se lo quitó el karma, o la vida, o Dios, como quieran llamarle. Y Ramón, que perdió 20 años de su vida trabajando para una mentira, eventualmente encontró algo de paz. No recuperó esos años. No recuperó su salud que sacrificó en trabajos pesados. No recuperó el tiempo perdido con su hija, pero recuperó su dignidad. Encontró a alguien que lo valora. Y eso, después de todo, vale más que cualquier casa grande. Si esta historia te tocó el corazón, si conoces a alguien que está trabajando lejos de casa, sacrificándolo todo por su familia, o si tú mismo lo has vivido, suscríbete, porque necesitamos contar estas historias. Necesitamos que la gente entienda el precio real de la migración. No solo el precio económico, sino el precio emocional, el precio familiar, el precio que pagamos con años de nuestras vidas. Yo veo a mi hermano ahora en sus videollamadas y veo a un hombre que sobrevivió, que fue traicionado de la peor forma, pero que no se rindió, que no dejó que esa traición lo definiera, que encontró forma de seguir adelante y construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido su vida. Y veo a Lucía cuando voy al pueblo, y veo a una mujer que vive con las consecuencias de sus decisiones. No siento satisfacción al verla así. No siento que se lo merezca o que me alegre su sufrimiento. Solo siento tristeza. Tristeza porque todo esto pudo haberse evitado. Si hubiera sido honesta, si hubiera tenido el valor de decirle a Ramón que ya no lo amaba, que había encontrado a alguien más, hubiera dolido, sí, pero hubiera sido más digno que 20 años de mentiras, porque ese es el problema. No fue solo que lo engañó, fue que lo hizo durante 20 años. 20 años recibiendo su dinero, sus llamadas, sus te amo. 20 años construyendo una vida con otro hombre usando los recursos de mi hermano. 20 años robándole no solo dinero sino tiempo, que es lo único que realmente no se puede recuperar. Esta historia no tiene un final completamente feliz. Los finales felices son para los cuentos de hadas. Esta es la vida real. La vida real es complicada. La gente comete errores terribles que tienen consecuencias que duran décadas. La traición deja cicatrices que nunca desaparecen del todo. El karma existe, pero no siempre nos da la satisfacción que esperamos. Lo que sí tiene esta historia es justicia. Una justicia imperfecta, pero justicia al fin. Lucía pagó por lo que hizo, no con cárcel ni con castigo legal. Pagó con su soledad, con su pobreza, con el rechazo de todo el pueblo, con la pérdida de su hija, con tener que enfrentar todos los días lo que hizo y lo que perdió.
Y Ramón, aunque no recuperó lo perdido, al menos encontró algo de paz. Encontró a alguien que lo ama de verdad, recuperó su relación con su hija, tiene su dignidad intacta, puede verse al espejo sin vergüenza. Eso es más de lo que Lucía puede decir. He pensado mucho en qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho la verdad a Ramón desde el principio. Si cuando empezaron los rumores, alguien hubiera tenido el valor de decirle lo que estaba pasando, tal vez se hubiera ahorrado 10 años de sufrimiento innecesario. Tal vez hubiera podido rehacer su vida antes. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero nadie dijo nada, por miedo, por no querer ser el mensajero de malas noticias, por pensar que no era nuestro lugar, por 1000 razones. Y Ramón siguió mandando dinero, siguió trabajando, siguió soñando con un futuro que no existía. Esa es otra lección de esta historia, que el silencio cómplice también hace daño, que cuando vemos injusticias y no decimos nada, nos volvemos parte del problema. No digo que fue fácil, no digo que alguno de nosotros debía haberle dicho, pero sí digo que el silencio de todo un pueblo permitió que la traición continuara año tras año. Mi mamá se arrepiente hasta el día de hoy de haberle creído a Lucía cuando fue a confrontarla. Dice que debió haber insistido más, debió haber investigado mejor. Se culpa a sí misma por no haber protegido a su hijo. Yo le digo que no es su culpa, que Lucía era muy buena actriz, que nos engañó a todos, porque eso es lo que hacen los mentirosos profesionales. Te miran a los ojos, lloran si es necesario, juran por lo más sagrado que tienen y te hacen creer. Lucía era experta en eso. Durante 20 años mantuvo la mentira. Actuó el papel de esposa sufrida y fiel. Y todos le creímos porque queríamos creer, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. El pueblo aprendió su lección también. Ahora cuando hay sospechas de algo similar, la gente habla. Ya no guardan silencio, porque vieron lo que pasó con Ramón y no quieren que le pase a nadie más. Es un cambio pequeño pero importante. Han pasado 5 años desde que todo esto explotó. 5 años desde que Ramón descubrió la verdad. Lucía ahora tiene 50 años y parece de 70. El trabajo duro, la soledad, el arrepentimiento, todo la ha envejecido prematuramente. Vive en ese cuartito que apenas tiene luz, que se inunda cuando llueve, que está lleno de humedad. Trabaja todos los días limpiando casas de otras personas, ganando apenas lo suficiente para comer. Intentó contactar a Lupita otra vez el año pasado. Le mandó un mensaje largo por WhatsApp pidiéndole que la visitara, diciéndole que estaba enferma, que necesitaba verla. Lupita no respondió. No de inmediato. Tardó una semana. Y cuando respondió fue breve. Le dijo que estaba ocupada con su trabajo y su vida en la Ciudad de México, que tal vez más adelante podría ir de visita, pero nunca fue. No sé si Lupita la perdonará algún día, no sé si debería. Esa es una decisión que solo ella puede tomar. Por un lado es su madre, la mujer que la crió. Por otro lado es la mujer que destruyó a su padre, que la usó como cómplice en una traición de 20 años. Esa es una carga muy pesada para cargar. Ramón viene a México una vez al año ahora. Nunca va al pueblo. Se queda en la ciudad donde vivimos algunos de sus hermanos. Ve a la familia, convive, se ríe, pero nunca pregunta por Lucía. Es como si ella no existiera para él. La borró de su vida completamente. Y creo que esa es la única forma en que pudo seguir adelante. Su nueva pareja, Rosario se llama, es un amor. Vino con él el año pasado cuando nos visitó. Es una mujer sencilla, trabajadora, de buen corazón. Se nota que quiere a mi hermano de verdad. No le importa que no tenga dinero, que esté enfermo, que sea un hombre marcado por el dolor. Lo quiere por quien es. Y eso es hermoso de ver. Rosario me contó que cuando conoció a Ramón, él no quería nada serio. Estaba cerrado al amor, no confiaba en las mujeres, llevaba sus heridas como armadura, pero ella fue paciente. Le demostró con acciones, no con palabras, que no todas las mujeres son iguales, que ella no era como Lucía,
que su amor era genuino. Tardó 2 años antes de que Ramón bajara la guardia. 2 años de paciencia, de respeto, de amor constante, pero finalmente lo logró. Ramón se permitió volver a amar, volver a confiar, y aunque todavía tiene sus momentos, sus días malos donde las memorias regresan, en general es un hombre en paz. Me pregunto a veces qué siente Lucía cuando está sola en las noches, si se arrepiente de verdad, si entiende la magnitud de lo que hizo, si piensa en los 20 años que Ramón pasó en otro país, trabajando hasta romperse, soñando con el día que podría regresar a casa, mientras ella dormía en brazos de otro hombre en una casa construida con ese mismo dinero. No sé si pueda vivir con esa culpa, pero supongo que no tiene opción. Tiene que vivir con eso todos los días. Es su castigo, uno que se autoimpuso con sus propias decisiones. El karma no es inmediato. No es como en las películas donde el villano recibe su castigo al final de la historia y todos vivimos felices. El karma es lento, es metódico. Te va quitando cosas poco a poco hasta que un día te das cuenta de que no te queda nada, que todo lo que construiste sobre mentiras se desmoronó. Y te quedas ahí, entre las ruinas de tu propia creación, sin nadie a quien culpar más que a ti misma. Eso es lo que le pasó a Lucía. Y sí, parte de mí siente compasión, porque es humana, porque todos cometemos errores, porque nadie merece estar completamente solo. Pero otra parte de mí, la parte que ama a mi hermano, la parte que lo vio llorar durante días, la parte que conoce el dolor que carga, esa parte no siente nada más que indiferencia hacia ella. Si hay una moraleja en esta historia, supongo que es esta. Las acciones tienen consecuencias. Puedes engañar a la gente por un tiempo, incluso por mucho tiempo, pero eventualmente la verdad sale. Y cuando sale, tienes que enfrentar todo lo que hiciste. No hay escape, no hay forma de revertir 20 años de traición. Solo hay que vivir con las consecuencias. También hay una lección para los que se van lejos a trabajar, y es que el dinero no es suficiente, que tu familia necesita más que depósitos bancarios. Necesitan presencia, aunque sea por videollamada. Necesitan comunicación real, no solo preguntas superficiales de cómo están. Necesitan sentir que sigues siendo parte de sus vidas, aunque estés a miles de kilómetros. Ramón hizo lo que pensó que era correcto. Trabajó duro, mandó dinero, sacrificó su propia comodidad por su familia, pero no estuvo presente, no de verdad. Y en esa ausencia se creó un vacío que Lucía llenó con otra persona. No justifico lo que ella hizo. Nada justifica 20 años de mentiras, pero sí creo que la ausencia prolongada contribuyó a la situación. No sé cuál es la respuesta, no sé cómo balancear la necesidad de trabajar, de proveer, con la necesidad de estar presente. Es un dilema que millones de familias migrantes enfrentan todos los días. No hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles y consecuencias que todos tienen que vivir. Lo que sí sé es que esta historia necesitaba ser contada, porque hay miles de Ramones en el mundo, hombres y mujeres trabajando lejos de casa, sacrificándolo todo, confiando en que sus familias los están esperando fielmente, y algunos sí lo están, pero otros, como Lucía, están construyendo vidas paralelas con el dinero y el sacrificio de sus parejas ausentes, y necesitamos hablar de eso. Necesitamos romper el silencio. Necesitamos que la gente entienda que la migración tiene costos que van más allá de lo económico, que familias enteras se destruyen, que niños crecen sin conocer a sus padres, que matrimonios se rompen bajo el peso de la distancia y el tiempo. No estoy diciendo que nadie debería migrar. Entiendo que a veces no hay opción. Entiendo la necesidad de buscar mejores oportunidades, pero sí estoy diciendo que necesitamos ser honestos sobre lo que cuesta, que necesitamos tener conversaciones difíciles antes de tomar estas decisiones, que necesitamos sistemas de apoyo mejores para las familias que quedan atrás. Ramón me dijo una vez,
en una de esas conversaciones profundas que tenemos ahora, que si pudiera regresar en el tiempo no se hubiera ido. Me dijo que el dinero que ganó, la casa que nunca se construyó, nada de eso valió la pena, que preferiría haber sido pobre pero haber visto crecer a su hija, haber estado en su vida, haber tenido esos años que nunca va a recuperar. Y esa es quizás la parte más triste de toda esta historia, que incluso si Lucía no lo hubiera traicionado, incluso si todo hubiera salido como planearon, Ramón todavía habría perdido 20 años. 20 años de su vida, de la vida de su hija, que se fue en trabajar en otro país. Eso no se recupera, nunca. Así que si estás pensando en irte lejos a trabajar, si estás considerando dejar a tu familia por años para buscar mejor futuro, piénsalo bien. Cuenta el costo completo, no solo el económico, cuenta el costo emocional, el costo en relaciones, el costo en tiempo que nunca vas a recuperar, y decide si de verdad vale la pena. Y si ya estás lejos, si ya estás en esa situación, mantente presente como puedas. Llama seguido, videollamadas, mensajes, lo que sea necesario para seguir siendo parte de la vida de tu familia. No asumas que porque mandas dinero, ya cumpliste. El dinero es importante, pero no lo es todo. Tu presencia, aunque sea virtual, importa. Y si estás del otro lado, si eres la pareja que se quedó, sé honesto. Si ya no quieres estar en esa relación, si encontraste a alguien más, di la verdad. Va a doler, va a ser difícil, pero es mejor que 20 años de mentiras. Es mejor que construir toda una vida sobre una traición, porque eventualmente la verdad sale. Y cuando sale, el daño es 1000 veces peor. Esta historia es mi contribución a esa conversación. Es mi forma de honrar el sacrificio de mi hermano y el sufrimiento que vivió. Es mi forma de advertir a otros que pueden estar viviendo situaciones similares. Y es mi forma de mostrar que sí, el karma existe, que las malas acciones tienen consecuencias, que puedes pensar que te saliste con la tuya, pero eventualmente todo se paga. Lucía está pagando ahora, cada día sola, cada día trabajando duro en edad donde debería estar descansando, cada día viendo la vida que pudo haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes. Ese es su karma, ese es su castigo, y va a vivir con eso el resto de su vida. Ramón encontró su paz. No fue fácil. Tomó años, tomó terapia, tomó trabajo interno profundo, tomó conocer a Rosario y permitirse volver a confiar, pero lo logró. Y esa es su victoria, esa es su redención, que después de todo lo que vivió, después de toda la traición y el dolor, encontró forma de ser feliz otra vez. Y yo, que conté esta historia, espero que sirva de algo, que ayude a alguien a tomar mejores decisiones, que consuele a alguien que está viviendo algo similar, que muestre que sí se puede sobrevivir la peor traición y encontrar felicidad del otro lado, porque al final, eso es lo que todos buscamos: felicidad, paz, amor verdadero, y a veces el camino para llegar ahí es largo y doloroso. A veces tenemos que pasar por el infierno antes de encontrar nuestro cielo, pero vale la pena. Siempre vale la pena seguir adelante. 20 años trabajando en Estados Unidos y su esposa lo traicionó, pero el karma no tardó, y mi hermano, contra todo pronóstico, encontró su final feliz. No el que había planeado, pero uno igual de válido, igual de hermoso, y eso es suficiente.